Bienvenidos a la retrospectiva de Godzilla. Sí, lo sé, ha sido un tiempo desde el video anterior, como 1, quizás 2 meses. La vida se ocupó mucho de mis asuntos, pero bueno, aquí estamos y de hecho estamos muy cerca de terminar. Solo nos faltan 2 películas y bueno, vamos a hablar de una de ellas. La vez anterior hablamos de Godzilla contra Kong, una película muy divertida, me agradó bastante, una muy buena pelea entre los dos monstruos titulares y también en general fue un crossover que fue bastante justo y muy balanceado. Esa iba a ser la última película del Monsterverse, pero le fue tan bien que los estudios decidieron hacer otra película. Pero en lo que estaban preparando esa otra película, a Toho por fin se le permitió hacer otra película de Godzilla ellos mismos. Y así eventualmente en el 2023, justo a tiempo para el 69 aniversario de la franquicia, a pesar de que la película la hacen para celebrar el aniversario 70, pero en fin, tuvimos Godzilla Minus One. Y lo que al principio simplemente parecía ser otra película de Toho de Godzilla, terminó siendo una de las películas más aclamadas de toda la franquicia y del año 2023. Vaya, le fue tan bien que la franquicia no solo recibió una muy buena crítica, sino que incluso llegó a los Oscars y ganó uno por mejores efectos especiales. ¿Qué fue lo que hizo Godzilla Minus One para generar tanta aclamación por parte de todos? Bueno, vamos a averiguarlo. Y en Godzilla Minus One tenemos otro reboot completo de la franquicia y aquí de hecho tenemos la historia empezando en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Nos centramos en este piloto kamikaze llamado Koichi Shikishima, el cual decide no hacer lo que hacen los pilotos kamikaze y en su lugar va a resguardarse en la isla Odo, una locación que constantemente aparece en algunas de las películas de Godzilla. Esa misma noche, Koichi y los mecánicos que están ahí en esa isla son atacados por esta especie de dinosaurio monstruo. Los nativos de la isla llaman a este monstruo Gojira o Godzilla, y empieza a atacar a los mecánicos y también destruyendo todo lo que ve ahí. Koichi llega a tener una oportunidad de dispararle a Godzilla y posiblemente matarlo con eso, pero a fin de cuentas su cobardía no le permite hacerlo y Godzilla continúa su matanza. A la mañana siguiente, los únicos sobrevivientes son Koichi y el jefe de los mecánicos, un tal Tachibana. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, Koichi regresa a su casa solo para descubrir que no solo ha sido destruida, sino que desafortunadamente sus padres murieron en los bombardeos. Los hijos de la vecina de Koichi, la señora Sumiko, también perdió a sus 3 hijos en los bombardeos y culpa a soldados como Koichi por no hacer su trabajo y permitir que esto sucediera. Esencialmente está culpando a Koichi por no cometer suicidio. Sé que ella acaba de perder a sus 3 hijos, pero por favor. En fin, las cosas siguen cambiando para Koichi cuando se encuentra con esta joven mujer llamada Noriko, la cual está cargando con esta bebé que recientemente terminó huérfana llamada Akiko. Koichi, Noriko y la pequeña Akiko deciden pasar la noche juntos y luego esa noche se transforma en 2 noches y luego en 3 noches y de la nada han sido varios meses desde que esto ocurrió. Ahora Koichi y Noriko esencialmente están funcionando como los padres de Akiko, incluso la vecina llega a ayudarles con la bebé a veces, convirtiéndose en una especie de tía para Akiko. Koichi logra conseguir un trabajo en el que le pagan bien, logra hacer unos muy buenos amigos en el trabajo también, deshaciendo algunas minas que quedaron en el mar, y más tiempo pasa, ya estamos como por ahí de 1946, Koichi ha logrado ganar suficiente dinero para reconstruir su casa e incluso comprarse una moto. De hecho, se puede decir que a todos les está yendo bastante bien. Noriko también llega a conseguir un trabajo, la pequeña Akiko ya reconoce a los dos como sus padres, la vecina parece que ya no tiene ningún problema con Koichi, sus amigos a veces van a cenar con ellos para simplemente pasarla como si fueran una familia, lo cual es bastante especial porque ninguno de ellos está relacionado por sangre, simplemente son personas que se llevan muy bien la una con la otra. Sí, esto por ahora es una historia bastante efectiva y bastante hermosa que trata de gente que terminó quebrada por la guerra, pero que cuando estas personas se juntaron lograron mejorar sus vidas, tanto para ellos mismos como para las personas a las que conocen. Esta es una muy buena historia. Así que adivinen quién regresa para arruinar todo eso. Así es el mismísimo Godzilla, viéndose aún más grande, aún más poderoso y aún más invencible que cuando Koichi lo vio en la isla Odo. Sí, Godzilla ya ha sido mutado por las pruebas nucleares que sucedieron por ahí en Bikini Atoll, y bueno, ahora sí está listo para destruir todo más allá de la isla. Así que ahora Japón y también Koichi tendrán que enfrentarse a Godzilla. Así que volvamos a la pregunta que establecimos antes. ¿Qué es lo que hizo Godzilla Minus One para que fuera esta película tan aclamada por casi todo el mundo? Bueno, de hecho la respuesta es bastante simple. Godzilla Minus One tiene una muy buena historia que contó con unos muy buenos personajes de una manera muy efectiva. Claro, hemos tenido ya buenas historias en otras películas de Godzilla,
Pero antes de Godzilla Minus One, a veces sí teníamos personajes decentes o personajes buenos, pero no realmente personajes grandiosos. Vaya, incluso cuando teníamos personajes buenos, en general no eran todavía la razón por la que veíamos la película. Todavía estábamos ahí para Godzilla. Pero en el caso de Godzilla Minus One, aquí tenemos un filme en el que hacen también a los personajes que de verdad te importan ellos, y muchas veces verás la película una y otra vez simplemente para revivir la historia de estos personajes. Vaya, hacen también a los personajes de esta película que Godzilla legítimamente se siente como el villano de la película por querer matar a estas personas. Y el ejemplo perfecto de cómo funcionan los personajes principales es, por supuesto, el personaje de Koichi Shikishima. Empieza como un cobarde, sí, que está huyendo de la guerra y que eventualmente tiene que enfrentarse a Godzilla, esencialmente los restos de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, incluso cuando fue un cobarde, lo cual definitivamente es una falla del personaje, aún así entendemos por qué era un cobarde en esa situación. Es decir, estamos hablando de la guerra y vaya que la película no es fanático de la guerra. Sabe lo horrible que puede ser la guerra, e incluso cuando se gana o se sobrevive, todavía quedan muchas secuelas después de haber estado en una guerra. Vaya, incluso el filme, a través de ciertos personajes, nos da el mensaje de que aquellos que no fueron a la guerra definitivamente deberían ser muy afortunados y sentirse muy orgullosos por ello. Entonces sí, al principio Koichi es un cobarde, se muestra cuando no es capaz de dispararle a Godzilla cuando todavía está en su forma de dinosaurio, pero al mismo tiempo entendemos por qué tiene ese miedo. Y por lo tanto nos importa también ver a este personaje simplemente mejorar, aprender a vivir, hacerse cargo de esta familia que esencialmente simplemente le llegó de la nada y legítimamente simplemente ser una mejor persona, una que eventualmente decide pelear aunque sea por defender a la familia que tiene. Queremos que le vaya muy bien, que logre todos sus proyectos, que logre defender a su familia y que simplemente viva una vida completa. Y lo mismo se puede decir de los otros personajes, cada uno definitivamente tiene un rol que jugar aquí en esta historia, no solo en base al personaje de Koichi, sino también en base a sus propios personajes. Y esto lleva a drama que de verdad nos interesa porque, hey, queremos ver que a estos personajes les vaya bastante bien. Y definitivamente es una historia que funciona porque, bueno, es esencialmente un montón de gente que no se conocen, no están relacionados en sangre o en ADN o algo así, pero aún así vaya que se vuelven una increíble familia. Vaya que se vaya al infierno las películas de Rápidos y Furiosos. Godzilla es mi verdadera franquicia que trata acerca de lo más importante, la familia. Aunque tengan que enfrentarse a un monstruo radioactivo gigante que podría matarlos a todos. Ya saben, cosas que usualmente la familia se enfrenta todos los días. Y por lo tanto, sí, esto hace que Godzilla sea definitivamente el villano de la película, porque si Godzilla está ahí, significa que nuestros personajes principales, que nos importan tanto, están en peligro. Y también ayuda el hecho de que el Godzilla de esta película es definitivamente de las versiones más malvadas, más terroríficas del personaje. Es decir, incluso en otras versiones terroríficas del personaje, como en la película original Shin Godzilla, o quizás en la película de Godzilla Mothra y King Ghidorah, ahí teníamos a un monstruo que sí, era definitivamente muy destructivo, era casi una personificación de la muerte o algo así, pero a fin de cuentas era un monstruo que era víctima de las circunstancias que lo hicieron. Lo que se puede decir también de varios de los personajes humanos de esas películas. Pero este Godzilla, oh no, este Godzilla simplemente es un mezquino. Si está ahí es simplemente para matarte, destruirte y destruir todo en lo que tú crees y todo lo que tú amas. Ese es el único objetivo de esta versión del monstruo, y eso es debido a que lo vemos al principio de la película cuando está en la isla Odo, en su forma de Godzillasaurus, antes de que fuera mutado por las bombas nucleares. Incluso ahí ya era un monstruo que simplemente veía algo vivo y su único objetivo era destruir eso. Tenía que destruir algo vivo, tenía que destruir algo hermoso. ¿Por qué? Porque seguramente este monstruo escapó del infierno. Alguien debería llamar al Doomslayer para que se deshiciera de este demonio del infierno. Así que este Godzilla ya era un mezquino incluso antes de la bomba. Aquí la bomba simplemente le ayudó a cumplir sus objetivos, no es víctima de absolutamente nada. Y el hecho de que solo vemos a Godzilla cuando algunos de los personajes principales están involucrados en donde está Godzilla, hace que Godzilla se sienta como un asesino que está persiguiendo a nuestros personajes principales. Casi podríamos decir que este Godzilla es similar a Michael Myers o a Jason Voorhees de películas de slasher. Excepto que Godzilla no usa una máscara y realmente no usa un arma o algo así, usa lo que él tiene naturalmente, pero sí más o menos como uno así. Y debido a eso, muchas de las secuencias donde Godzilla está destruyendo cosas o tratando de matar a nuestros personajes principales se sienten como escenas de películas de monstruo clásicas. Y no estamos hablando de películas de Toho o películas de Kaiju o algo así, estamos hablando de películas clásicas como Tiburón
o como las películas de Alien, las que están más bien basadas en el elemento de horror, donde tenemos a estos monstruos de película memorables, cuyo objetivo parece ser simplemente matar a nuestros personajes principales. Godzilla funciona de una manera muy similar en esta. Sí, una vez más su tiempo es limitado en pantalla, pero vaya que vas a recordar cada una de las escenas donde sale el monstruo. Tenemos por supuesto a Godzilla en la isla como Godzillasaurus, luego lo tenemos persiguiendo a nuestros personajes cuando están tratando de sacar algunas minas del mar. Esta escena definitivamente me recuerda mucho a la película de Tiburón y estoy seguro de que fue hecha con ese propósito, para hacer honores a esa película. Y por supuesto no es una película donde Godzilla es un villano, a menos que pongamos una escena de Godzilla destruyendo alguna ciudad o algo así, y sí, aquí lo tenemos destruyendo la ciudad de Ginza. El director mantiene muchas de estas escenas al nivel de las personas para que de esa manera se sienta como que estamos experimentando el horror de los personajes a través de sus propios ojos, sin necesariamente hacer que la cámara sea un punto de vista directo de los personajes o algo así. Y claro, esto lleva eventualmente al clímax del filme, donde varios de los personajes hacen un plan que en general es bastante imposible, pero que ahí es donde viene mucho del nivel de la tensión de la película, para tratar de destruir a este monstruo y salvarse. Y al igual que muchas de las películas de Godzilla donde tenemos un nuevo reinicio, este clímax es definitivamente más dramático que de acción, pero aún así funciona bastante bien. Entonces ya tenemos una muy buena historia que, a pesar de ser algo completamente nuevo, también se siente que es tradicional para la franquicia de Godzilla, como debe ser cualquier historia de origen. También tenemos unos increíbles personajes, fácilmente los mejores personajes humanos de toda la franquicia, definitivamente no hay debate ahí. También tenemos a un increíble Godzilla, una sensación de que lo hace un monstruo clásico y al mismo tiempo de horror, porque en serio siento que Godzilla ya ha sido un villano las suficientes veces en sus películas como para que también sea considerado uno de los monstruos clásicos de toda la historia del cine. Entonces sí, parece que vamos muy bien en todos los elementos de esta película. Otro elemento que por supuesto funciona es el estilo visual y los efectos especiales de la película, los cuales fueron tan buenos que le ganó a la franquicia un Oscar. Godzilla oficialmente es una franquicia que ha ganado un Oscar. Se tardó 70 años, pero hey, al menos eventualmente lo logró. Y sí, los visuales, la cinematografía de la película es bastante buena. Todavía diría que la cinematografía de películas como Shin Godzilla es relativamente mejor, sobre todo porque tiene tomas más únicas, pero aún así vaya que este filme se ve increíble, y también ayuda a eso, por supuesto, los efectos especiales. Es de los detalles más impresionantes del filme, porque fueron hechos en un presupuesto bastante bajo. Se dice que el presupuesto de la película fue menos de 15 millones de dólares. Sí, menos de 15 millones de dólares, y la película tiene estos efectos especiales que se ven espectaculares, lo cual por supuesto ha hecho que muchas personas se pregunten, bueno, ¿qué rayos está haciendo Hollywood actualmente cuando hace tantas películas más costosas que esta y tiene efectos que se ven 1000 veces peor que los de Godzilla Minus One? Definitivamente es una conversación que vale la pena tener, y es una conversación muy importante para la industria del cine también. Y por supuesto esta es una conversación que todavía sigue al día de hoy, así que ya veremos a dónde lleva todo eso. Pero vaya que Godzilla Minus One ya ha hecho bastantes cosas, sobre todo hacer que la industria del cine se haga una pregunta muy importante. Y claro, acompañando a todos estos excelentes elementos de la película, tenemos la música, porque sí, una vez más tenemos una película de Godzilla que no solo es grandiosa, sino que también tiene un grandioso soundtrack. No lo llamaría mi soundtrack favorito de toda la franquicia, pero sigue siendo bastante bueno. El compositor de esta película es Naoki Sato, el cual ya ha trabajado con el director Yamazaki muchas veces antes. Vaya, ambos de hecho ya estaban trabajando juntos cuando el director hizo la película de Always, Sunset on 3rd Street 2, donde empezó la película como si fuera una película de Godzilla, aunque solo es una historia que alguien se está imaginando. E incluso en esa porción de esa película ya puedes ver que el director Yamazaki ya tenía esta visión que esencialmente aplicó en su película de Godzilla Minus One, donde todo se mantiene al nivel de los personajes que están en el suelo, al nivel de todos nosotros, y muchas veces vemos a Godzilla simplemente como un monstruo de destrucción total. Y ahí también teníamos a Naoki Sato haciendo la música de esa película y de esa escena, que por supuesto era el tema clásico de Godzilla. Y vuelve a usar ese tema en esta también. Vaya, de hecho recrea música de películas como la original, King Kong contra Godzilla, e incluso Mothra contra Godzilla de la era Showa. Entonces no solo tenemos música clásica de Godzilla rehecha para esta nueva, sino que también tenemos por supuesto música completamente original del compositor, y es una música bastante increíble. De hecho, de los temas que más resaltan para mí es el tema de Resolution, el cual es una canción que llega a sonar un tanto repetitiva, pero constantemente va construyendo a algo más épico, más apocalíptico, un tanto tenso, pero también lleno de esperanza. En fin, es un soundtrack de verdad bastante bueno. Entonces sí,
parece que absolutamente todo de Godzilla Minus One es excelente, y de verdad lo es, pero al mismo tiempo esto ha sido la razón por la que muchos han llamado a esta quizás la mejor película de Godzilla. Por supuesto, cuál es la mejor película de Godzilla es debatible, yo diría que definitivamente es de las mejores de la franquicia, pero no estoy tan seguro de decir que es la mejor de todas, más sobre todo porque la historia sí es una historia especial definitivamente, pero también es algo bastante tradicional para la franquicia. Mientras que otras películas como Shin Godzilla, digamos, sí tiene elementos tradicionales, pero a fin de cuentas es una manera muy única de contar esa historia bastante tradicional. Y por mí eso es un tanto mejor, más que nada simplemente por la variedad. Pero al mismo tiempo es impresionante. Esta es la película número 37 de la franquicia, una franquicia que ya lleva como casi 70 años. Y el hecho de que todavía llegan a tener ideas tan frescas como en esta película, o que puedan contar historias que ya hemos visto muchas veces y contarlas de una manera que se siente bastante fresca, eso sí es un logro, es impresionante. Y eso demuestra que la franquicia todavía sigue viva al día de hoy, definitivamente, si no es que quizás más viva que antes. Y claro, al igual que muchas películas con muy buena crítica, Godzilla Minus One tuvo su versión en blanco y negro, conocida como Godzilla Minus One Minus Color. Y déjenme decirles, sí es una experiencia un tanto interesante. A fin de cuentas es exactamente la misma película, mismos diálogos, no hay escenas adicionales o algo así, pero es definitivamente la película con un diferente sabor visual, se puede decir. Y no estamos hablando de una película en la que simplemente agarraron Godzilla Minus One y lo desaturaron todo para que quedara en blanco y negro. No, estamos hablando de una película en la que el director y varios miembros de la producción volvieron a cada una de las escenas para manejar muy bien los tonos de luz en cada una de ellas y hacer que cada toma parezca como si viniera de una película hecha por ahí de los años 50, cuando todavía Toho hacía películas en blanco y negro. Es decir que sí, a veces tendremos escenas que son iluminadas de manera diferente a la versión de color. Por ejemplo, las escenas donde tenemos a Godzilla en la versión sin color se sienten todavía más tensas, más desesperantes y también muchísimo más de horror, por supuesto. Pero por ejemplo también tenemos escenas que suceden dentro de ciertos lugares, como en la casa de Koichi, por ejemplo. Ahí, debido al manejo de la iluminación en la versión en blanco y negro, los cuartos llegan a sentirse más cerrados, más oscuros y más personales para los personajes, lo cual ayuda mucho a las escenas donde están interactuando. Entonces sí, definitivamente recomendaría también checar la versión sin color si ya vieron la versión normal de Godzilla Minus One. Como dije, es la misma película, pero es una experiencia un tanto diferente. Y hey, es una muy buena película, así que vale la pena simplemente verla una y otra vez. Y si ya vas a hacer eso, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a la versión sin color? Entonces sí, Godzilla Minus One definitivamente es de las mejores de la franquicia. Esta fácilmente puede estar en el top 3 de las películas de Godzilla, de las mejores de todas. Y esto ha llevado por supuesto a que Toho ahora estén muy emocionados de seguir con las películas de Godzilla. Aunque también se están tomando su tiempo, quieren que la siguiente película salga de una manera tan especial así como lo hizo esta. Así que ya veremos a dónde lleva todo eso. Y definitivamente hizo que la franquicia hiciera historia, se puede decir que todavía lo sigue haciendo al día de hoy, y también hizo de varias personas que simplemente no eran fanáticos de Godzilla a convertirlos en fanáticos de Godzilla. En fin, eso fue todo en esta ocasión. La próxima vez terminamos definitivamente esta retrospectiva que empezamos hace ya unos años, hablando de la película más nueva de la franquicia, Godzilla y Kong, el Nuevo Imperio. Y eso definitivamente nos dará muchísimo más de qué hablar. Así que eso para la próxima ocasión, la última ocasión en la retrospectiva de Godzilla. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que les importe.